Señora ministra, este es probablemente su último 8M como ministra, pero es el primero en libertad de Sergio, 37 años, agresor sexual desde los 14, más de 20 agresiones sexuales. Los servicios penitenciarios aseguran que es un perfil altamente peligroso y que volverá a violar. Libre este 8 de marzo, gracias a usted, señora ministra. Antonio, profesor, abusó de más de una decena de niños. Un agresor sexual reincidente. Pagaba y coaccionaba a los menores en función de qué parte de su cuerpo les dejaba tocar. Libre este monstruo, señora ministra, este 8M, gracias a usted. Abdelaziz Tamalud, marroquí, agresor sexual reincidente, orden de expulsión no ejecutada. En prisión se tuvo que aplicar un protocolo antiyihadista porque le encontraron material del Estado Islámico y está también en los protocolos de persecución por terrorismo yihadista. Libre este 8 de marzo y no expulsado, señora ministra, gracias a usted. El violador del Portal, en Lugo, reincidente. Las víctimas ya han confesado su terror a volverse a encontrar a este individuo que entraba en los portales y que las violaba en las cabinas de comunicaciones o en los ascensores. Libre este monstruo también, señora ministra, este 8 de marzo, gracias a usted. Han pasado del hermana yo sí te creo al violador yo te libero, de ser los que iban a acabar con la casta y la corrupción, a compartir el gobierno con puteros, cocainómanos y corruptos, con el dinero de los españoles. Pero vamos al lío. Vamos a volver a explicar lo que llevamos 4 años explicando, pese al hostigamiento y pese al acoso de todos ustedes entre estas paredes. Señorías, hoy les voy a pedir que abran la mente. Sé que es mucho pedir, pero si les importa algo la verdad y si les importa algo los hombres y las mujeres de este país, sería de recibo que ustedes pensaran un poquito antes de aceptar los dogmas sacrosantos del feminismo. Y hay un dogma del feminismo por excelencia, el dogma internacional de la violencia machista, el dogma de los feminicidios. Los feminicidios son definidos por el feminismo como el asesinato a las mujeres por parte de sus parejas o exparejas por el hecho de ser mujeres. Señorías, la violencia contra las mujeres existe. La violencia contra los niños existe. La violencia contra los bebés existe. La violencia contra los ancianos existe. La violencia contra las personas con discapacidad existe. La violencia contra los hombres existe. Pero no podemos trivializar sobre la violencia que sucede en las familias. No podemos hacerlo en primer lugar porque no podemos evitarla. Si trivializamos con esta violencia, jamás vamos a poder analizar sus causas. Si a las mujeres, para ustedes, a las mujeres las matan por ser mujeres, ¿la causa cuál es? Que son mujeres. ¿La causa cuál es? El machismo. Cuando un hombre asesina a una mujer, titular, violencia machista. El machismo ha asesinado a esta mujer. Cuando una mujer asesina a un hombre o cuando una mujer asesina a un bebé, enseguida hay causas psicológicas, enseguida hay causas de precariedad, enseguida hay causas de otras muchas clases. No se dan cuenta, señorías, de que si simplificamos la violencia contra las mujeres, si a todas las causas las llamamos solo machismo, es imposible acabar con la violencia contra las mujeres. Porque, señorías, ¿por qué matan a los niños? ¿Por ser niños? ¿Por qué matan a los ancianos? ¿Por ser ancianos? ¿Y por qué cuando matan a las mujeres las matan por ser mujeres? ¿No se dan cuenta de que es
ausencia de lógica elemental, no se dan cuenta de que lo raro es que solo 52 diputados en esta Cámara seamos los que defendamos algo de sentido común. Señorías, ¿no ven que si no analizamos de verdad las verdaderas causas, nunca podremos acabar con ellas? Señorías, vamos a hablar de otros tipos de violencia, porque ustedes, y particularmente su ministerio, se niegan permanente a publicar estos datos. No sé si porque les perjudican o porque no les importan, pero no voy a entrar en eso. Señorías, la mujer mata con mayor frecuencia que el hombre a los recién nacidos y a los menores de edad. Y no lo digo yo, lo dicen los últimos datos que ha publicado su Ministerio de Interior. ¿Habría que decir que esto es violencia feminista? Si son más mujeres los que violan a más neonatos o a más menores, ¿esto sería violencia feminista? ¿O aquí sí que hay causas? Si hablamos también de la violencia contra los ancianos, violencia que, por cierto, también ustedes ocultan datos en torno a ella, pero a pesar de sus ocultamientos podemos saber que más de 500.000 de mayores de 65 años en nuestro país son maltratados. Si la mayoría de maltratadores fueran mujeres, ¿esto sería violencia feminista? ¿O habría causas detrás de esta violencia? Señorías, datos, causas para evitar la violencia, para evitar los crímenes, criminología. Para evitar los crímenes hay que hacer un buen análisis. Para evitar los crímenes hay que investigar las causas. Para evitar los crímenes, para disminuir la violencia contra las mujeres, contra los ancianos, contra los niños, para que no haya víctimas de violencia y de segunda, es nuestra obligación detectar las causas. Porque la violencia en las familias tiene muchas causas. Alcoholismo, drogadicción, venganza. Y sí, a veces también machismo, generalmente cuando los agresores provienen de culturas machistas, que son los que ustedes traen permanentemente a nuestro país. Y no lo digo yo, lo dicen también sus datos, porque el 46% de los condenados por agresión sexual en nuestro país el último año son extranjeros. ¿Por qué estos datos también los ocultan? ¿Por qué no consideran tampoco la causa del origen cultural? ¿Por qué si un individuo que viene de una cultura que está a favor de la mutilación genital femenina, de los matrimonios forzosos, de que las mujeres sean objetos, por qué si ustedes como gobierno quieren traer indiscriminadamente a individuos de estas culturas y meterlos en nuestra sociedad, por qué no podemos hablar de que eso empeora la vida de las mujeres? Señoría, su lógica, su dogma, su simplismo es que matan a las mujeres por ser mujeres y su solución es la Ley Integral de Violencia de Género. Es decir, como matan a las mujeres por ser mujeres, los hombres porque son machistas, la solución ¿cuál es? Retirarle los derechos a la mitad de la población española. ¿De verdad no se dan cuenta de que lo extraño es que solo 52 diputados en esta Cámara defiendan esto? ¿De verdad no se dan cuenta de que no se puede luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres retirándole la presunción de inocencia a la mitad de la población de este país? ¿Creando tribunales de excepción solo para hombres? ¿Invirtiendo la carga de la prueba? ¿Acabando con las garantías constitucionales del 50% de la población de este país? Señorías, esto es sentido común y, lamentablemente, la única forma de evitar la violencia es diagnosticarla bien, prevenirla bien, para solo así poder evitarla con éxito. Pero a ustedes no les interesa acabar con la violencia. No les interesan los problemas de las mujeres. A ustedes les interesan los problemas de las feministas. Lo que las mujeres quieren no es feminismo interseccional, es un salario digno para poder llegar a fin de mes. Lo que las mujeres quieren no son recomendaciones de expertos en masturbación, como su secretaria de Estado, es calentar sus casas. Lo que las mujeres quieren no son puntos y carpas violeta, es caminar seguras por las calles y por los pueblos de su país.